Lo que ha pasado este amigo desde Cuba ha sido una cosa tremenda, porque los esbirros de la tiranía, señores, en un momento determinado de desesperación y de cobardía, mandaron a un grupo de gente para que le cayeran a machetazos. Está vivo, esta persona que van a escuchar ustedes a continuación, está vivo de milagro. Así, literalmente se los digo. Pero es un luchador que no se cansa, y ahora mucho menos. Y hoy, que es 10 de diciembre, día también de los derechos humanos en el mundo, para mí es un tremendo placer, muy, muy simbólico esto, a tener aquí a nuestro amigo Juan Alberto de la Nuez. Juan Alberto, te damos la bienvenida y gracias por estar ahí. Dime si me escuchas bien primero que todo. Sí, perfecto, Tony. Las gracias a ustedes por darme la facilidad de dar a conocer la realidad de Cuba, y más en este aniversario de los derechos humanos, y a todos los que siguen tu canal. Correcto. Para mí es un placer llevar el mensaje desde la isla. Gracias, hermano. Y por acá, para nosotros también, tenerte por acá es una cosa tremenda. Conocemos tu historia de lucha, definitivamente, que no has parado también, ¿no? Que tenés muchos proyectos ahora mismo, estás haciendo todo lo que se tiene que hacer para un día poder nosotros disfrutar de la libertad de Cuba. Pero quiero que antes de entrar un poco en otras materias, quiero que me hables. Yo creo que lo que más urge en estos momentos, la situación de Cuba, hemos visto, yo no sé usted, y esto es una de las preguntas que te quiero hacer, hasta dónde la información se filtra, hasta dónde llegan ustedes, tú que estás en la zona de Cienfuegos, ¿no? Sí. De Cienfuegos, ¿sabes sobre esto, por ejemplo? Porque aquí nos llegan muchas imágenes. El otro día terminé el programa acá, tipo casi las 10 de la noche, y enseguida el productor me llamó y me dijo, no te vayas muy lejos, regresa, porque yo creo que lo que se ha formado en Cuba es otro 11 de julio, o otro maleconazo, porque está todo el mundo tirado a las calles. Empezamos a ver videos que venían sobre todo de la zona de La Habana, Marianao, La Lisa, Santo Suárez, todas esas zonas, la gente se tiró. Mira tú, sin ponerse de acuerdo prácticamente, se tiraron al mismo tiempo a las calles, que llevaban horas y horas y horas, 10 horas sin electricidad, y entonces parece que la desesperación los llevó a eso. Pero mi pregunta es, ¿llega esa información a Cienfuegos en este caso? ¿Ustedes saben lo que está ocurriendo en el resto del país? Sí, a ver, en La Habana, yo digo que son los afortunados, ¿no? De 10 horas. Aquí en Cienfuegos, desde hace 3 días los cortes son de 40, 38 y casi 50 horas sin luz eléctrica. Pero más que el problema de la luz eléctrica, lo más que está afectando a la familia cubana es el agua y la pérdida de los pocos alimentos que pueden llevar al hogar. Claro. Esto lo que ha creado es un malestar insoportable para la familia cubana. Y estaba escuchando el video y es real. Sí hay protesta espontánea en toda Cuba. Aquí hubo protesta en Cienfuegos, hubo protesta en el barrio La Federal, en Aguada de Pasajeros, y en 1 de Mayo. Y lamentablemente es una minoría la que salen a esa protesta, ¿no? Sí. Pero sí se siente el apoyo de la mayoría. Claro. Lo que el terror ciudadano implantado desde los mismos inicios de este sistema fracasado, obsoleto, aún está en la mente de muchos padres y abuelos que dentro del hogar conocen la realidad, pero siempre le dicen a los hijos, no salgan, no hagan, porque ven un policía dentro de cada cubano. Eso es un problema de más de medio siglo. Pero el malestar es generalizado. Incluso cuando no salen las protestas a los barrios, a nuestras comunidades, se sienten permanentemente, casi a diario, toque esporádico de cazuela. Eso es inevitable, al igual de las personas hablando en todos los lugares, en las bodegas, en las tiendas. Aquí en Aguada, por ejemplo, hay 2 cajeros automáticos para dinero, pero ese es el municipio de Aguada, pero el municipio de Roa no tiene, el municipio de Abreu no tiene, el municipio de Calimete, aledaño a Aguada de Pasajeros, no tiene, el municipio de Jagüey Grande no tiene, y entonces todas esas personas tienen que venir a Aguada a cobrar incluso su salario. Dios, imagínate. Pero ya ni el banco tiene dinero, quiere decir que la bancarización que han inventado no funciona, y ahora menos está funcionando la dolarización, porque lo que se está vendiendo en las tiendas de dólares
está más caro de lo que traen, lo que tienen las MIPYME y lo que traen los quienes viven en la diáspora, ¿no? Claro. Quiere decir que Sí. no sé qué van a hacer ellos con esas tiendas, no sé qué tipo de competencia. Y es un fracaso total y el malestar es inmenso, hay un hambre inmenso en el país, Claro. las enfermedades están matando a las personas, especialmente a los niños y a los más ancianos. Y este virus, ellos cuando muere alguien del virus, ellos lo justifican de que no es el virus, ¿no? Claro. Porque Claro. dice, murió los riñones, murió de neumonía, pero todo es a causa del virus y el virus es culpable del sistema porque esa gran cantidad de mosquitos es causado por los herbazales, por los basureros que hay Claro. en la población. Y el pueblo está molesto ahí, el malestar generalizado en todo Cuba. Los mismos comunistas, los que tienen el carnet del partido, están criticando. Claro. Están... Claro. Vaya, lo que a veces es lamentable cuando oigo muchos que tienen el carnet partido, que son los que siempre dicen que con Fidel, Sí. y yo digo, ese es el mayor culpable, ese es el mayor criminal que ha dado la historia Total, de Cuba. claro, claro. Pero bueno, se ve el malestar, se ve el malestar. Sí, eso que tú acabas de decir es algo que verdaderamente molesta, ¿no? Porque la imbecilidad humana molesta a veces, ¿no? Cuando no puedes ver las cosas de cerca y decir... Y esto lo vemos también desde aquí, desde el exilio de Miami, que podemos tener un poco más de visión, yo diría un poco más globalista, ¿no? En Venezuela pasa lo mismo. Hemos escuchado gente decir que lo que ellos sufren con Maduro, con Chávez no hubiese pasado, ¿entiendes? Entonces es un criterio de no hacer un entendimiento claro de la historia y eso es un problema, es una tarea pendiente, yo creo que nosotros tenemos los cubanos, pero bueno, ya llegará el momento de empezar a hacer esa tarea que yo creo que hay que empezar a hacer desde ya, pero bueno, ya habrán tiempos para eso también, de poder tener debates dentro de Cuba, en los cuales se expongan verdaderamente cuáles son las estrategias de Fidel Castro, eran las estrategias de Fidel Castro, cómo Fidel Castro sobrevivía, eran otros tiempos, pero además que estaba mantenido por la Unión Soviética en un tiempo, por el mismo Hugo Chávez en otro tiempo después, cómo este tipo vivía prácticamente lo que decimos nosotros, jineteando a todo el planeta para ver de qué forma él se apoderaba. Los abusos, todas las acusaciones que deberían venir inmediatamente con lo que él hizo, los crímenes que él cometió con aquella famosa guerra en Angola, que hoy sabemos que se estaban embolsillando millones y millones y millones de dólares, cuando esas personas, yo tengo amigos que llegaron de Angola a Cuba. Yo tengo un amigo aquí, Ramosito Fernández, que me dijo, lo que me dieron cuando yo llegué a Cuba fue una bata de casa, el derecho a comprar una bata de casa para mi esposa. Eso fue el derecho, ni siquiera le dieron la bata de casa, ¿no? Que dice que todavía la mujer tiene la bata de casa, eso guardada por ahí, porque era, imagínate tú. Entonces, pero todas esas cosas tienen que salir un día a flote para que el pueblo cubano entienda verdaderamente que esa figura que le vendieron de Fidel Castro, del tipo que podía resolver los problemas, etcétera, etcétera, todo eso fue una gran estafa, una gran mentira. Y claro, sí tenía una cosa que yo dije aquí, un disparate que dije aquí el otro día, pero que era la única cosa que se me ocurre. Lo que estoy viendo, Juan Alberto, que en Cuba, yo dije en Cuba había falta hasta de dictadura, ¿no? En el sentido de que lo que hay ahí ahora mismo es una especie de abandono total del régimen hacia el pueblo. O sea, no les importa, mandan a este personaje que yo no sé, quisiera que tú me dijeras también cómo es la visión que tiene ese pueblo, ese termómetro que tú tienes de pueblo a pueblo con respecto a Díaz-Canel. ¿Qué piensa el pueblo de Díaz-Canel? Que es un tipo, pues desde aquí yo lo veo, me parece un tipo inepto total, que lo tienen, además un trapo que lo ponen ahí en pantalla para que diga dos o tres cosas que ni se le entiende, ¿no? Pero ¿cuál es la verdadera opinión del pueblo ese que anda a pie con respecto a Díaz-Canel? Bueno, lo primero que el pueblo, que todos los cubanos dicen que él es una marioneta, que él no manda, que él no decide, eso es lo primero. Y de que está rodeado de personas también que son ineficientes. Y no... A ver, déjame buscar las palabras precisas. A ver. La culpabilidad de Díaz-Canel, todo el mundo sabe de que no viene desde que él fue designado al poder. Todo el mundo sabe de que es un arrastre que viene desde finales de los años 80. Todo el mundo conoce la crisis que hemos pasado desde el derribo del muro de Berlín, e incluso cuando mismo Hugo Chávez nos estaba regalando el petróleo. Claro. Eso nunca salió a flote. Claro. Díaz-Canel
se ha buscado el odio del pueblo cubano porque él es quien lo está representando. Claro, claro. Eso es una realidad. Es una persona que se ve que es incoherente, todo el mundo lo dice, una persona que no tiene un discurso ni tan siquiera para engañar al pueblo, no para convencerlo, porque no va a convencer a nadie, sino que no tiene la capacidad de engañar al pueblo. Muchos lo ven también envejeciéndose permanentemente. Sí. Eso es una muestra que una persona que se ha destruido. Claro. Quizás en un inicio, muchas personas vieron no un Gorbachov, pero llegaron a ver un reformista, ¿no? Claro. En especial las personas de Santa Clara, que no es que lo querían, ¿no? Sí. Pero existía algo de él porque él iba mucho a las fiestas populares, claro. Le gustaba tomar, o le gusta tomar, no sé decirle actualmente, ¿no? Pero no lo dudo. Sí. Y entonces, al principio se vio esa esperanza. Pero el pueblo cubano es un pueblo muy creyente. Hay mucho que... verdaderamente la religión cristiana es inmensa y ha subido últimamente y está ocupando uno de los primeros puestos en el archipiélago, pero el pueblo cubano, esa trascendencia africana está mucho en la religión yoruba, ¿no? Y todos dicen que él está maldecido desde que llegó al poder, de que no sale de una para entrar en otra. Hasta ese límite ha caído el comentario de Díaz-Canel. Y ya lo último que hizo Díaz-Canel fue el 11 de julio, esa orden de combate que él dio públicamente, lo ha condenado por siempre ante el pueblo de Cuba. Y también esa orden de combate, que es increíble, es también lo que lo ha sostenido en el poder. Claro. Pero es inmenso, un desprecio total, un odio inmenso. Decir Díaz-Canel en cualquier lugar de Cuba, las personas te miran y te dan la respuesta de lo que dicen sobre Díaz-Canel, y si hablas algo bien de él, te miran con desprecio. Es decir, que el odio sobre él es inmenso. Es una realidad. Sí, claro. Yo creo también que es eso que tú dijiste, yo lo escuché de personas aquí en Miami, personas que lo conocieron, por ejemplo, amigos míos que han estado involucrados con el show business, ¿okay? Y me decían que cuando habían actividades, que ellos habían conocido a Díaz-Canel precisamente, el grupo ¿cómo se llama? El Grupo Nacional de Espectáculos en Cuba, que era lo que dirigía Pirulo en un tiempo, que después otras personas se encargaron de él, y decía, cuando habían actividades en Villa Clara, él llegaba ahí, era una persona que se portaba bastante condescendiente con todo el mundo, ayudaba, etcétera, etcétera. Pero yo me imagino que era parte también de estos personajes, tratar de llevarse bien con la gente, resolverte eso mismo que te acabas de decir, una cajita de cerveza, que eso era entonces muy simbólico, porque mira, el tipo es tan nice que nos resolvió una cajita de cerveza por acá, o tal cosa. Pero yo creo, Juan Alberto, que desde aquí también, la visión nuestra, ¿no? Que Díaz-Canel, desde que fue puesto en esa posición, fue un poco también para desviar el odio, ¿ok? Ya no es los Castro. Ahora es una persona externa, ¿no? En la que en un momento determinado, como acaba de pasar precisamente con Alejandro Gil, podemos deshacernos de él y echarle toda la culpa de lo que está pasando, ¿ok? Es un inepto, todas esas cosas que tú has dicho, que sí que lo es. Obviamente, este hombre es la antítesis de lo que puede ser un político en el mundo. No, ni tiene carisma, ni tiene tampoco una verborrea que por lo menos tú puedes decir, bueno, por lo menos lo que tú dices, ni para mentir sirve, ¿no? No habla bien, el tipo está como... Yo lo respiro también, yo no soy psicólogo, pero a mí me parece que es fácil identificar que el tipo tiene miedo. O sea, yo lo veo con cobardía, hablando, hasta la forma que abraza a Raúl Castro, no sé si lo has visto, un abrazo de amigo. ¿Tú has visto? Un amigo, dos amigos se abrazan con cordialidad y se dan palmadas en la espalda. Este le pone la cabecita en el hombro a Raúl Castro como si es que le tiene miedo, ¿no? Es una cosa, me da lástima a veces me da lástima, ¿no? Que no debería yo caer en esa debilidad de tenerle lástima a un personaje como este, pero bueno, uno como humano, al fin, lo ve en esa situación en la que él está, que yo creo que no tiene ni siquiera el permiso para abrocharse los zapatos en la mañana, así de exagerado me parece a mí que es. Cuando lo mandan, que yo estoy seguro que lo mandan a actividades, a que mira, vete y haz uso de presencia, mañana lo que tienes que hacer es esto, ¿ok? Y el tipo tiene que hacerlo. El caso de Alejandro Gil, yo creo que fue lo más demostrativo de cuál es la posición de Díaz-Canel en Cuba. Si ves el panorama, el cronograma de la defenestración de Alejandro Gil, ¿okay? Que lo hemos visto aquí varias veces, en febrero, creo que el 2 de febrero del 2024 defenestran a Alejandro Gil. Él
él sale y dice 2 días después de que Alejandro Gil hizo una labor tremenda. Eso lo publica, está publicado todavía en Twitter, ¿okay? En la página esta, ex ahora, que Alejandro Gil fue un tipo que hizo unas labores tremendas, que en un futuro lo vamos a ver. O sea, él empezó a halagarlo, literalmente. El día 6 de febrero, si mal no recuerdo, es el cumpleaños de Alejandro Gil. Y él ya le felicita también en Twitter, porque es muy anormal lo publica y todo, ¿no? O tal vez le dijeron que lo publicara porque son tan sádicos. Las felicitaciones a mi gran amigo por su cumpleaños, Alejandro Gil, que estaba defenestrado, por lo menos lo habían quitado del cargo donde estaba, ¿no? Y el día 7 van a casa de Alejandro Gil, le tocan a la puerta y le dicen: tú estás detenido porque tienes un expediente aquí de una cantidad de actos delictivos, entre ellos el de precisamente espionaje y de conspirar y de ser un agente hasta de la CIA, ¿sabes? La cantidad de cosas que lo han acusado del tipo. Y entonces lo que tú dices claramente es: ve acá, Díaz-Canel no, o es muy cínico, porque también hay que ponerlo en la fórmula, o este tipo lo tienen apartado a un nivel tan, ¿sabes?, tan lejano de la realidad en Cuba que ni siquiera le dan información, teniendo el título de presidente del país, ni siquiera le dan información de a quién son los que están defenestrando y cuál es la realidad que hay ahí. Entonces es muy claro que este personaje es un cero a la izquierda en Cuba. ¿Por qué lo tienen ahí? Y aquí es donde está el tema, Juan Alberto, que a mí me parece que es un tipo desechable, que déjalo ahí, a ver, un momento determinado, cuando la cosa se ponga muy mala, tenemos que tener plan A, B, C, D, y uno de los planes es: saquemos a este hombre, echémosle la culpa. Fíjate que esos viajes, yo hasta sospecho que esos viajes que él se da con la famosa Machi, con su esposa, a Asia, van a Europa, van a Rusia, van a todos los lugares que van, y le enseñan a ella, y le dicen a él, yo estoy seguro que le dicen: mira, vete y llévate a la Machi. Yo me imagino que diga: seguro, sí, llévatela para que la muestren, ¿no? A ella con los relojitos estos caros, con la ropa esta un poquito cheita la ropa, pero carita también. Y entonces, todo eso para hacerle un expediente. Su hijo que está en España disfrutando, como van a decir ellos en un futuro, las mieles del poder. Todo eso es un expediente que le tienen a él abierto. Alguien me dijo a mí una cosa: mira, esta es la marcha y una de las imágenes que estamos viendo, bajándose en un avión que según dicen cuesta no sé cuánto, $14,000 la hora rentar un avión de eso, porque ellos no tienen ni avión para viajar a hacer viajes tan largos, ¿no? Entonces, es eso que tú estás diciendo, Juan Alberto, es una realidad tremenda. Me alegra mucho que por lo menos el pueblo cubano esté despertando a esa realidad. Me molesta un poco el tema de lo que tú acabas de decir ahí, de decir que mira esto, aquí con unas bufandas acá, ya digo, un poquito cheíta y eso, pero ahí está ella mostrándose. Y bueno, dime, el handicap de los Fidel Castro es duro. También, ¿qué sucede con Díaz-Canel? Díaz-Canel fue uno de las personas que seleccionó Fidel. Sí. Fue uno de los elegidos. Y entonces Raúl lo reconoció, que fue el único sobreviviente. Sí. Pero no Raúl. Ramiro Valdés, que ha dado una sola entrevista en Cuba, sí, también reconoció que es el único sobreviviente. Y entonces, eso también es para ellos, es también lo que lo tiene paralizado. Pero es lo que dice: es increíble que un presidente no sepa, no le den información sobre lo que estaba haciendo Gil. Esto, yo creo que ni por cinismo, él, sabiendo eso, él lo hubiese felicitado. Él estaba al margen de todo y no dudo de que él haya disfrutado de actividades de fiesta y de beneficio de él. Eso, claro, el pueblo lo dice. Totalmente. Ahora, Juan Alberto, ¿qué dice el pueblo cubano, por ejemplo, con la posibilidad porque a veces cuando yo veo, ayer vimos unas imágenes por acá bastante tristes, ¿no? Donde en Alamar, fíjate, después nos enteramos que había ocurrido en Alamar, donde llega un camión y entonces supuestamente se dice que el camión trae arroz. Y yo quisiera, las imágenes duelen verlo, ¿no? Al nivel al que han humillado, han puesto en una humillación tremenda al pueblo cubano, cómo le corren detrás a este camión a pedir prácticamente una limosna, que yo le estaba diciendo acá a mi amigo el Pupo, que está aquí, que hace el programa con nosotros, que él es argentino, y yo le estaba explicando a él que no es que le vayan a dar un saco de arroz, o sea, son las libritas que te puede tocar a ti ese arroz, que es probablemente un almuerzo o una comida, ¿no? Te puede resolver un día, si acaso, ¿no? Y si tienes una familia numerosa, pues agárrate, ¿no? Entonces, es una situación
que verdaderamente, ¿qué dice el pueblo con respecto a la posibilidad? Ahí están las imágenes, las estamos poniendo ahora para que la gente la pueda recordar. ¿Qué dice la gente con respecto a la posibilidad de un cambio? Este video que acabamos de ver es un común denominador, que la gente diga, oh, esto se acabó ya, tenemos que salir a las calles, tenemos que protestar de forma pacífica para que no vengan tampoco a decirnos, que vengan con una respuesta violenta sobre nosotros, ¿no? ¿Cómo tú ves eso, esa posibilidad? Mira, el cambio lo quiere todo el mundo en Cuba. Es que no solo el cambio. Públicamente, no, hasta públicamente se dice también, pero nadie se atreve a decirlo por las redes sociales, nadie se atreve a decirlo en un canal de YouTube o una entrevista. Pero cuando tú hablas con el pueblo sí desea una intervención. Eso es, que vengan los americanos, está bueno, ya eso es público. Y público, le estoy diciendo que se habla en cualquier esquina. Los cubanos están deseosos del cambio. Todos. Eso es generalizado en más del 90% de la población. Lo que ha pasado, que este país, el sistema ideológico, el adoctrinamiento, el envejecimiento progresivo del pueblo por los métodos maquiavélicos de Castro, ha conllevado a que la opción de los cubanos, en especial de la juventud, que yo siempre digo que la juventud es la semilla, el motor funcional real para el cambio. Claro. Tú le preguntas a un cubano joven, menor de 30 años, y es un odio incluso a la patria que lo vio nacer, de que este país no funciona, que Cuba de qué. Entonces, ya ese patriotismo, ese amor a Cuba, al nacionalismo, no al nacionalismo cerrado, ¿no? A la tierra que te vio nacer, claro, no existe en la juventud. Claro. Y eso también es lo que ha provocado de que el cambio demore. Y, por ejemplo, hablando que estamos en el Día de los Derechos Humanos, sí, este señor, sí, que a veces no quisiera mencionar su nombre, sí, este señor, desde que entró al poder, no, desde antes de entrar al poder, él entró fusilando, sí, implantando terror, claro, secuestro, encarcelando, dividiendo la sociedad, pero en especial dividió la familia cubana. Como digo yo, la familia es el primer eslabón de la sociedad, es la primera institución de la sociedad civil independiente en cualquier país, la creadora de todo. Claro. Y él logró dividir la familia. Y eso es lo que ha pasado en Cuba. Es un daño, como dice Roberto, antropológico, que incluso después del cambio, muchas personas van a tener, sí, como diría yo, esa enfermedad, sí, psíquica, sí, claro, de lo que ha implantado el poder. Y eso es lo que ha demorado el cambio, pero el cambio es deseado por todos. A veces, ya el régimen demostró de que la economía estatal no funciona. Ahora, con el problema del arroyo, yo vivo en una zona arrocera, per cápitamente, Agua de Pasajero, donde vivo yo, Cienfuegos, límite con la Ciénaga de Zapata, per cápitamente la zona arrocera más grande, claro, de Cuba. Claro. La más grande per cápitamente. Claro. Y a los campesinos se les llamó para que ellos mismos ya puedan exportar el petróleo, porque ellos no pueden echar a producir la tierra. Y los campesinos se han atrevido, han tenido el valor de decirle que eso tiene una solución, que hasta que no mejore la producción arrocera le quitaran los impuestos. Han llegado a decirle eso, wow, que si le han llegado a decir que el subsidio a la agricultura es necesario, que si no la producción no puede subir. Es inmenso el descontento, y no va a subir la producción porque cuando uno produce más de lo establecido, sí, de ahí en adelante te quitan el 50%. ¿Qué estímulo? Sí, eso es para la entrega de leche, para los productores de caña, sí, y eso es lo que ha conllevado que la producción no crezca en Cuba. Claro. Para los alimentos. Claro. Entonces, el cambio es necesario y el pueblo sí está cambiando. Claro. Y el régimen sabe que ellos tienen por lo menos la obligación de abrir la economía. No sé si lo harán
si se le permite, si el pueblo lo acepta, a un modelo chino, aunque un modelo chino no va a ser, porque el Confucio es amar a los padres y a los presidentes, es una religión así. Nosotros vivimos en Occidente, ellos saben que aquí en Cuba abrir la economía es caer ese sistema, ellos lo saben, por eso que también ellos se han limitado. Pero en cambio el pueblo lo quiere y lo grita a plena voz. Claro. Hasta en la protesta se ve, ya las personas dicen que ponga la corriente, que el agua, pero de inmediato se apaga ese pedido que se hacía siempre hasta el 11 de julio, y entonces lo que se ve es el malestar, que se vayan, queremos cambio, Díaz-Canel, no sé qué cosa, ya el pueblo, y no se le está temiendo a la policía, ya la policía está llegando donde están la protesta y se distancian, porque tienen miedo, el miedo se le da a la policía. La policía está pidiendo la baja, el policía que llevan más de 10 años pidiendo la baja, no se la dan. En la prisión de Ariza es un guardia para 3 destacamentos. Tienen actualmente las tropas especiales de Minin, están custodiando la prisión de Ariza en Cienfuegos de 9 de la noche a 4 o 5 de la mañana, porque no tienen guardia. Y eso ha causado una represión mayor, porque ellos están encabronados. Porque esa noche ellos la dedican a tomar cerveza, a fiestar, porque no tienen trabajo en la calle. Y ha causado más represión. Interesante. Así está el país, está el país. Es increíble. ¿Tú? Y hablando de la prisión, Tony, la prisión en Cuba es un matadero. La desnutrición oculta es increíble. La hepatitis A, la escabiosis, la tuberculosis, ahora los virus actual que están en todo el país. E incluso tengo noticia de que los médicos están viendo llegar muy pronto, que dicen que lo están percibiendo, que haya neuropatía, por lo menos en la prisión de Ariza, porque hay personas que tienen problemas de la articulación y no es el virus, y están perdiendo la vista. Y eso es por falta de proteína, por falta de alimentación. Claro. No, yo no quiero ni imaginar. Oye, Juan Alberto, si los hospitales son una calamidad, imagínate tú qué puede quedar para las cárceles en Cuba. O sea, por favor. Si los hospitales en Aguada, para ir a inyectarte tienes que llevar la jeringuilla y el agua. Porque, si hay medicamentos. En Cienfuegos, el pediátrico de Cienfuegos, antier y ayer, no tenían agua potable. No, sí, es una cosa tremenda. Tocaste un punto ahí que no quiero dejarlo pasar por alto, porque aunque es un análisis, también yo sí lo considero. Yo digo que quienes están ahí, que ya el análisis, yo le hago esta pregunta a todo el mundo que pasa por acá para ver cuál es la teoría de cada cual, ¿no? ¿Quién está gobernando Cuba como tal, no? Porque yo no sé, Raúl ya es más que nonagenario, ¿no? Es un tipo que tiene 94 años, ya lo que le debe costar trabajo levantarse como quiera que sea, por muy bien que esté. El caso de Díaz-Canel ya sabemos que no es el personaje. Por allá la gente de Gaesa, que entonces estaba López Calleja, que se fue, ¿no? Como tal. La forma que se fue no sabemos, pero bueno, se fue, ya no está. ¿Quién comanda ahí? Se ha hablado del hijo de Raúl Castro, de Alejandro Castro. Hay quien dice también que el hijo de Alejandro que el hijo de Raúl Castro, pues que Alejandro Castro fue defenestrado y que el tipo tampoco tiene estamina para gobernar. No se sabe porque no habla mucho, por lo menos en público. Ahora, hay un personaje, todo esto que te estoy diciendo viene por lo que tú me comentaste sobre el posible plan B que puedan tener muy bien, porque además cuando se vean en una situación como debería estar pasando ya, que yo diga, oye, mira, nosotros nos quedan 2 cosas acá. O nos vamos, porque ya esto no lo podemos controlar, el país está totalmente en abandono. Entonces pudiera salir alguien y decir, espérate, que tengo una idea, no nos vayamos todavía, porque ya para irnos es una retirada, vamos a decir que nosotros no fuimos capaces de mantener, ya estamos bien mal, ¿no? Estamos bien mal ante la opinión pública y ante la historia. Nosotros no fuimos capaces de tener un país, de sostener un país como tal, que no han sido, obviamente. Pero entonces se le puede ocurrir a alguien algo y decir, vamos a hacer una cosa, no nos vayamos. Entonces, y solamente entonces vamos a tratar de poner una especie, no hay que ponerle nombre, no hay que decir opción China ni Vietnam, no, vamos a hacer
un poco de apertura acá, que ellos saben muy bien que sí ha funcionado siempre, desde la época de las primeras Paladares, que resolvió, por lo menos, empezó a aparecer comida, luego las famosas MIPYME, y tú distraes a las personas porque lo que falta en Cuba es una cosita bien simple que se llama libertad. Es solo lo que falta en Cuba. En Cuba no hace falta recursos, en Cuba no hace falta, esas cosas vienen. Es una consecuencia de la otra. No quiere decir tráeme recursos para acá. Si no hay libertad, esos recursos se van, se acaban. Ahí lo único que le falta es un poquito de libertad. Inmediatamente van a aparecer cosas, van a aparecer comida, van a aparecer todo, va a aparecer todo. No me preguntes cómo. Eso lo decía Adam Smith, un tipo que escribió un libro del siglo XVIII, al final del siglo XVIII, que decía, le llamaba la mano invisible del mercado. La mano invisible. Del mercado. No me preguntes cómo, pero aparece. Eso no lo sabe nadie cómo aparece. Ese es el misterio de la libertad. Ahora, yo todo este intro te lo hago. Nosotros aquí conversamos más que hacerte una entrevista y nada por el estilo, porque quiero que me hables de un personaje raro que ellos han estado promocionando en los últimos tiempos. Dime si este personaje es conocido dentro de Cuba, o sea, si tiene popularidad, porque yo soy de la teoría de que van a venir con algo así debajo de la manga, que se llama nada más y nada menos que Oscar Pérez Oliva Fraga. Es un sobrino nieto de Raúl Castro. ¿Conoces el personaje? ¿Se conoce en Cuba? ¿Hay alguna teoría con respecto a ese tipo? Bueno, yo sí tengo conocimiento de él, ¿no? Okay. Por las redes sociales, por el Facebook. A ver, yo siempre le digo a las personas, sí, a los que trabajan conmigo en la oposición, sí, tanto en lo político como en el medio ambiente y en los derechos humanos, porque yo circulo esas tres ramas, ¿no? Correcto. Que la mejor manera de conocer la verdad es escucharlo a ellos. Y ese nieto sobrino de Fidel sí lo están poniendo en un pedestal. Incluso ya está hablando frente al Parlamento cubano. Correcto. Y está hablando de iniciativas de mercado, de abrir la economía. Y no es de dudar de que lo estén preparando. Pero no, el pueblo cubano aún no tiene conocimiento. ¿Ni quién es? Si salgo a la calle y pregunto, voy a decir, no lo conoce. No lo conoce. Incluso la mayoría de los cubanos, sí, cuando hablan del hijo de Raúl, sí, se confunde mucho. La incultura política del cubano, sí, la incapacidad, sí. Lo que ven es al cangrejo, el incapaz, claro, es el bravucón, como digo yo. Claro. Que mi hermano lo conoció, mi hermano practicó artes marciales con él. ¿Ah, sí? Y siempre fue un malcriado, sí, siempre fue un malcriado, llegaba tarde, charlatán. Lo que era fuerte, y entonces, claro, para su juventud, él sí sobrepasaba mucho y claro, practicaba. Y entonces, mi hermano lo conoce y mi hermano lo despreciaba de aquella época. Claro. Ahora, yo he llegado a pensar, eso es un pensamiento mío, sí, personal, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo he hablado con muchas personas. La muerte de Raúl puede traer, lo que digo yo, un golpe de los generales, entre comillas, para abrir la economía. Interesante. Para abrir la economía. Yo creo que la única salvación, sí, de este sistema, sí, del sistema, no estoy hablando del pueblo de Cuba, del sistema, es un autogolpe ya de bancar a Díaz-Canel por incapaz, por corrupto, incluso también le pueden decir que hace espionaje, y entonces darle ese autogolpe. Yo sigo pensando de que el tuerto sigue manejando la estructura de poder en Cuba, por varias cosas, porque todos los generales que están saliendo ahora y coroneles son afines a él. Son amistades de él. Ok, bien. Eso tengo conocimiento por amistades de mi hijo, que la familia está ahí. Y lo otro, que a Alejandro Castro le siguen elevando el ego, diciendo, porque no se dice que perdió el ojo en un campo de tiro. Se dice que lo perdió en una batalla. Se dice que fue con un nombre falso, que era Carlos Rafael Rodríguez, el nazifascista ese que había aquí en Cienfuegos. Y entonces dicen, eso lo están hablando esos coroneles, de que en la anestesia es que él dice que se llamaba Alejandro Castro Espín. Y cuando le dijeron que para Cuba, él dijo que no, que tenía que venir con el último soldado. Entonces eso lo están enambolando entre lo que es los coroneles y los generales, tanto de la FARC como del MININ. Y entonces, bueno, por eso yo pienso que él va a seguir ahí, y si hay un autogolpe,
no lo dudo, porque es que yo he mirado todas las opciones y la única opción posible para un cambio de Cuba es que suceda un 11 de julio sin retorno. Es la única opción posible que haya. Claro. Y es lamentable que todavía el pueblo... a ver, yo siempre digo que los cambios los traen las minorías con el apoyo de las mayorías, ¿no? Sí. Pero las minorías son los que lideran. Correcto. Y es lamentable que el pueblo te reconozca como disidente. Sí. No lo digo por mí, lo digo porque he hablado con muchos de casi todas las provincias, conozco a casi todos los líderes opositores en Cuba. Pero en cuestión de protesta, ellos no tienen una táctica y una estrategia definida, ¿no? Correcto. Y entonces llegan de espontáneamente todo lo que inicia bien, se llega al caos de la anarquía y se dispersan, no saben para dónde ir, no saben qué hacer. Y entonces aparece como apareció en Colón el 11 de julio frente al gobierno, que la protesta era totalmente pacífica, y dos morenos se subieron arriba de un carro y dijeron, para las tiendas. La gente fueron para las tiendas y fueron para otros lugares, se fueron del gobierno, y esos mulatos nunca cayeron presos, nadie los conoció. Por eso ellos saben trabajar, ellos saben provocar, ellos saben buscar la violencia. Y desviar una manifestación política, convertirla en una manifestación delincuentil, ¿no? Eso está claro, súper claro. Yo aquí abogo constantemente en todos los programas, digo lo mismo, que a mí me parece, y culpo también un poco al exilio, ¿no? Porque nosotros acá tenemos más capacidad de por lo menos analizar las cosas de lejos, con más pausa, porque ustedes ahí, levantarse en la mañana y tratar de pensar qué le voy a dar a mi hijo a las 12 del día, porque si no se me va a morir de hambre, es muy difícil hacer política y tener un carácter organizativo, que eso lo han hecho ellos. La estrategia ha sido muy, muy efectiva, ¿no? Eso mismo lo que yo le comentaba aquí a Pupo, decía, esa gente que están corriendo detrás del camión de arroz, ¿tú crees que esa gente están pensando cómo nos vamos a organizar mañana para hacer un acto aquí de protesta política, una cosa así? ¿Cómo vamos a organizar un gobierno? O sea, todo eso necesita un poco de trabajo intelectual, por lo menos, y de un poco de paciencia y estudiar las cosas en papel, ¿no? Vamos a ponerlo así de esa forma. Yo aplaudo, yo siempre digo que no es provocar un 11 de julio, es saber qué vamos a hacer el 12 de julio. O sea, por lo que tú acabas de decir. Sí, salgamos. Esto a mí me lo veo como un rayo de esperanza, pero al mismo tiempo con mucha preocupación. Estos actos que vimos acá, ¿no? De las protestas que estamos viendo ahora mismo. Porque lo que tú acabas de decir, esas manifestaciones espontáneas terminan siempre en el caos. ¿Por qué? Porque no hay una organización, no hay una guía, no hay nadie. Y esto también incluso, yo el otro día en una entrevista que fui, me hacen una pregunta, que no eran cubanos, ¿no? Eran uno dominicano y el otro era venezolano. Y me dice, ¿cuándo se va a caer el régimen de Cuba? ¿Qué pensaba yo? Y yo le dije, no lo veo ahora mismo, y no lo veo por una sencilla razón. ¿Quién le toca la puerta a esa gente? ¿Quién le está tocando la puerta ahora mismo a Raúl Castro y le está diciendo, aunque sea mentira, aunque sea un plan, no, oye, macho, te doy 24 horas. Como le están haciendo a Maduro, por lo menos el presidente de aquí de los Estados Unidos, te estoy dando la opción de que te vayas ahora mismo. Tienen los días contados. Y él estará pensando si se queda, si se va. No sé lo que estará pensando Maduro en este caso, pero me imagino que está pensando muy seriamente en irse y cómo lo va a hacer, ¿no? Esa retirada. Ahora, ¿quién le está diciendo eso al régimen en Cuba? Nadie. Entonces, yo me pregunto, bueno, ven acá, supongamos que nosotros somos ese régimen y tenemos el poder absoluto de una isla. Y tú ahora mismo me dices, Tony, vamos a irnos. Y yo te voy a decir a ti, ¿y por qué? ¿Por qué? O sea, yo me voy cuando venga alguien y me diga, oye, o te vas o te vas. O te vas o te voy a condenar acá, ¿no? Entonces empecemos a pensar, oye, parece que mira, este personaje me está diciendo que me vaya porque entonces sí, vamos a tener consecuencias. Entonces, si nadie se lo está diciendo, el pueblo se lo está pidiendo, no se lo está diciendo. El pueblo está diciendo, por favor, esa señora que acabo de poner que la puse porque era la espontaneidad de ella quejándose, ¿no? De la rabia, pero ella le dice una cosa, hay una parte que pasa muy rápido, ¿no? Y no se presta atención, pero ella le dice al régimen, si no pueden con esto, váyanse, por favor, le está pidiendo el favor. Ustedes no pueden con esto, no pueden con el país, no nos pueden garantizar las cosas más básicas, el alimento, por lo menos el desayuno para un niño, para un anciano que se está muriendo, la atención médica, no lo pueden garantizar. Por favor, váyanse, déjenle esto a otra persona. Pero tú crees que se van a ir por propia voluntad. Yo me parece que es muy ingenuo pensar así. Entonces, no puedo culpar ahí en ese caso a ustedes que están en Cuba
yo aquí sí critico duro, y cuando me tengo que parar en un lugar acá, por lo menos lo digo, ¿no? Y cuando se lo tengo que decir también a los que están acá, los que se dedican a la política, y con respecto a Cuba, no los que se dedican a la política con respecto a los Estados Unidos, porque aquí hay congresistas, senadores, entre nosotros los cubanos, pero eso ni siquiera son líderes. Aquí se le llaman representantes de algo, de un distrito, una cosa, y van a representarlo allá a Washington. Le interesa el tema cubano, pero no es su prioridad. Entonces, es bien difícil el análisis de decir cómo se va a caer el régimen, cuál es el plan para que se vayan, quién le va a tocar la puerta de forma pasiva y decirle, óigame, mire, ustedes tienen 24, 72 horas, una semana para que arreglen todo el potaje y váyanse, porque nosotros tenemos un plan. ¿Cuál es el plan? Aquí está el plan. Entonces tenemos una constitución temporal, va a venir un presidente interino, vamos a convocar elecciones en 6 meses. Yo no sé, el plan que sea. Vamos a hablar con los militares, porque tampoco puedes, pues, uno de los temas, ¿no? No puedes purgar a todos los militares, porque tú tienes que garantizar una seguridad en Cuba, no solo desde el punto de vista militar, yo creo que más que eso desde el punto de vista policial, ¿no? No te puedes fajar con todo lo que han sido incluso delincuentes y habrá que purgar y llevar a juicio a muchos, ¿no? Que han sido muy abusivos y han cometido crímenes. Pero todas esas cosas tienen que estar sobre la mesa, Juan Alberto, y yo creo que nosotros estamos muy atrasados con ese tema, me parece a mí. No, totalmente. A ver, yo a veces pongo yo siempre pongo a los Estados Unidos siempre como ejemplo. La persona me dice, no, pero tú no debes decirle eso. Yo tengo que ponerlo porque lamentablemente somos caribeños y tenemos lo que nos queda eso de caudillo, de regionalismo, de populismo, de querer ser el centro, de que yo empecé y como un joven va a llegar ahora y se me va a ir por arriba. Lamentablemente la oposición en Cuba está sucediendo esto. Entonces yo pongo el ejemplo de los Estados Unidos, digo, por eso fue que Estados Unidos, desde el día de su independencia hasta ahora, tiene una constitución, un Estado de Derecho y no ha fracasado. Sin embargo, todos los países de Latinoamérica han tenido dictadura, tuvieron sus padres fundadores, pero todo fue un desastre. Y en Cuba está sucediendo eso. No existe una oposición institucionalizada, no existe un proyecto de país idóneo para el cambio, no existe una hoja de ruta real para la transición. Todo el mundo está cabildeando por su lado. Y lo otro, te digo algo, a veces yo miro al exilio, que es donde están las personas preparadas, que es donde están las personas con una visión de país real de lo que es una república. Pero a veces lo veo como que ellos son la vanguardia. Y yo digo, no se dan cuenta de que el exilio es nuestra retaguardia, que es nuestra voz, que aquí en Cuba es donde está realmente la vanguardia. Y todo eso ha sucedido en la oposición dentro de la isla. Actualmente no existe... A ver, un líder opositor... El liderazgo opositor de alguien que diga que es el líder de la oposición en Cuba, eso nunca existió. Nunca. Eso nunca ha existido desde que yo empecé. Eso es real. Pero sí es necesario una coalición de organizaciones de la sociedad civil para crear lo que se necesita, una hoja de ruta para la transición, un proyecto de país. Exacto. Pero debe existir porque no quiero mencionar nombres ni organizaciones. ¿Qué sucede? Las personas que más se unen dentro de Cuba es la izquierda. Es izquierda democrática. Eso, lo que son, como dice la gente, la agenda los feministas, los racistas, los que hablan de raza, de los que hablan de... Exacto. Esas personas están más organizada de los que podríamos llamarnos libertarios, liberales, pero de derecha, de los republicanos. Esa derecha en Cuba no está organizada. Claro. No existe. Quien diga lo contrario. Y lo otro es de que la oposición en Cuba descendió a más de un 80% porque el régimen fue inteligente, le puso un puente de plata primero para Ecuador, Guyana, Nicaragua, Rusia,
claro. Y a muchos opositores le facilitaron dinero. Eso lo digo con palabras propias, porque a mí se me ofreció dinero para emirar. ¿Qué cosa? E incluso cuando fui a Puerto Rico, que regresé a Cuba, me metí 2 días preso en Cuba, porque no me quedé. Porque la idea, la intención era que te quedaras de la policía política es de que los líderes, claro, o quienes sean más frontal con el régimen, claro, se vayan. Y lo han logrado. Claro. Lo han logrado. Las organizaciones de derecha más fuertes que existían en Cuba la han desarticulado. También hay que reconocer que ellos lo que es la contrainteligencia y la inteligencia. Y digo la inteligencia porque sé que en Miami está también fundido. Claro. Ellos han dedicado años, época, claro, para eso. Todo, claro, aquí los medios, todo infiltrado hasta la cúpula. Claro, lo que pasa es que imagínate, como es un sistema, yo tengo la teoría de como es un sistema en decadencia, hasta esos mismos personajes que se han infiltrado por acá están en decadencia, primero que ideológicamente nunca, porque son chivatos de barrio, no, tampoco le vamos a dar un prestigio. Sí, porque aquí todavía vivimos con la cosa de en silencio ha tenido que ser y Sergio Corriere, tú sabes, y estos personajes que vienen aquí a chivatear cosas baratísimas, no es tampoco que están infiltrados, los habrá infiltrado en otros lugares un poquito más de high class, vamos a ponerlo así, ¿no? En la Casa Blanca quizás, yo no sé, pero ya a este nivel que viene aquí a infiltrarse como lo vemos nosotros, a dividir un poco el exilio y todas esas cosas, es las misiones que tienen. Esto yo le digo siempre que son infiltrados de bodega, tú sabes. Son chivados. Son chivatos de barrio, no hay ideología, no hay un pensamiento propio. Como ya tenemos también el ejercicio en Cuba, tú vienes acá, Juan Alberto, y no hace falta ni que se lo reconoces inmediatamente por el tono de hablar, por el tono de comportarse. Yo tengo amigos míos, hemos tenido escenas tremendas que hemos conocido a alguien y se ha echado a reír y le pregunto ¿de qué tú te ríes? Y me dice lo mismo que tú. Este tipo tiene una pinta de seguridad del Estado, porque además lo tienen en el rostro, ¿no? En la frente clavado. Y entonces se comportan igual, hablan igual. No sé, parece que es la escuela, ¿no? Que ellos pasan su escuelita en Cuba y entonces llegan aquí y son muy reconocibles, ¿no? Pero bueno, hacen su daño, hacen su daño, cuidado, porque son muy habilidosos. Aquí mismo han llegado personas que me han dicho a mí, a ver, déjame explicar, porque hay muchas personas en el exilio que me están oyendo. Sí. A mí desde el exilio hay personas que me han dicho que me preserve. Y sé que son personas serias. Pero cada vez que yo veo un opositor dentro de Cuba, que hasta por teléfono, me dice, óyeme, afloja un poquito en las redes sociales. Qué fuerte, ¿no? ¿Me entiendes? Claro. O me dice la palabra, que ahora no me acuerdo la palabra, que una persona que es amigo mío, sí, de que fue de DTI, incluso nunca persiguió un político, pero bueno, metió delincuentes presos, esto sí, no. Sí. Y cuando cuando él se retiró, que quisieron cogerlo para eso, él dijo que no era un chivato. Y entonces me dijo siempre a mí, cuídate de la palabra, presérvate, baja el perfil. Qué fuerte. Y cada vez que alguien me dice a mí, baja el perfil, yo digo, ¿de dónde salió? Y porque es el lenguaje de ellos. Sí, el lenguaje. Exactamente. Es el lenguaje. Exactamente. Es el lenguaje de ellos. Sí. Baja el perfil. Sí. Me parece una orden dada de otro lado. Y hazme caso que yo puedo ayudarte. Yo sé lo que te estoy diciendo. Como ayudarme, me quedo asombrado. Yo digo, me podré equivocar con uno, pero me parece que ese lenguaje de ellos es inconfundible. Y aparte nosotros tenemos una escuela también tremenda porque hemos convivido con ese ambiente. Entonces, imagínate, el lenguaje de la marginalidad socialista a ese nivel. Pero bueno, Juan Alberto, no quiero tampoco dejar, porque bueno, esta es la primera vez que te tengo en el programa, pero no quisiera que fuera la última también. Y contarle también a nuestros amigos que tú eres una persona que le ha pasado dura, ahora que tienes un proyecto también con esto de Naturpass también, que es un proyecto muy interesante, ¿ok? Tú con el tema de la ecología, que además es muy difícil, me decía un amigo hoy cuando le comentamos, me dijo, es muy difícil encontrar un ecologista que sea libertario al mismo tiempo, ¿no? Y que cree, porque casi siempre te encuentras los ecologistas, personas de izquierda, tú sabes, y esto mismo que me dice. ¿Sí? Más del 90%. Claro, pero además, este proyecto tan interesante de Naturpass que ustedes tienen, no solamente esto, tú fuiste víctima de un asalto muy fuerte, muy duro, por parte de los esbirros del comunismo, y es muy bueno que yo digo que estás vivo de milagro también, ¿no? Porque te cayeron a machete, ¿verdad? Fue con un machete con lo que te atacaron.
¿Fue así? Machete, cuchillo y piñazo. Eso es una historia que Mira, a ver, yo no puedo especular. Sí. Yo no quiero especular. Pero cuando yo veo lo que me pasó anteriormente, yo fui vandalizado primero por 3 personas cuando iba para mi casa hace como 2 años. Y se escondieron, se metieron en el patio de las casas del Minin, en Aguada. Y llegó la policía, y la policía me decía, vamos a acusar. Yo decía que no hay nada que acusar, los que tienen que acusar son los que viven en esta casa. Y yo me retiré. Pero luego en Santa Clara, yo tuve una gran golpiza, e incluso las tropas especiales, no se me olvida la frase, esos que están ahí, dijo el jefe de la seguridad, son perros que si yo le digo devórate, te devoran. A Santa Clara no puede venir más. Y me pusieron sobre el elevado y me amenazaron con tirarme. Wow. Y en diciembre del 2024, a mí me detienen que iba yo para Santa Clara con unos pullovers Natur Paz para sembrar árboles. Increíble eso. Increíble. Y me detienen y me dicen que me vaya o me quite. Que lo que me pase a partir de ese momento es responsabilidad mía. Recuerda que el que mate a nombre de la revolución no será sancionado. Y si un militante del partido, un cederista, te va a detener y te le viras, es un delito de atentado. Yo saqué la noticia y todo, que fue sorprendente. Eso fue en diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Y abril yo vengo por el parque y según un malentendido, me fueron encima 4 personas. Yo vi 4 personas, una mujer y 3 hombres. Yo los conozco. Fue públicamente. Sí, fue públicamente. Una muchacha iba conmigo. A ella le fueron para arriba con un machete. Wow. Ella tuvo que correr, ir para la policía y hacer la denuncia. Y ahí me dieron 17 heridas entre machetazos y puñaladas. Wow. Dios, qué fuerte. Yo quedé con 6 de hemoglobina. Aún estoy en cama, actualmente estoy en una cama. Tengo tensores. Me dieron puñalada en el pecho, cerca de la ingle, debajo de la tetilla. 17 heridas en la cabeza, en la cara. Y la denuncia se hizo inmediatamente, el mismo día. Y yo llego al hospital, hay 2 policías porque estaban esperando porque la denuncia se había hecho. Esa muchacha dio nombre de todo lo que estaban allí y de testigos que vieron el problema. La policía no llamó a ningún testigo de eso. La policía no hizo nada. Y los 2 policías que estaban ahí en el hospital, cuando los médicos estaban viendo mis heridas, que decían que era posible de que yo no llegara a Guarama porque tenía que tener algún órgano dañado o si no me podía dar un paro debido a la pérdida de sangre. Yo todo el tiempo estuve lúcido. ¿Tuviste consciente todo el tiempo? Yo empiezo a hacer el cuento a los policías. Afortunadamente yo practiqué deporte, arte marcial y más o menos me defendí, pero era imposible, ¿no? No, machete y cuchillo, imagínate tú, claro. Y 4. Era imposible. Claro. ¿Era de día? ¿Era de día? ¿A qué hora era? No, de noche. Pero a plena luz, eso fue visible. Y esos policías, a esa muchacha que estaba ahí conmigo, no la querían dejar que entrara a donde yo estaba. Sin embargo, donde yo estaba en la cama, había más de 8 gente de Aguada. Y ella me acompañó al hospital, pero tampoco querían que ella me acompañara. Claro. Wow. Pero cuando llego al hospital, me recibe también un policía en la puerta del hospital. Y yo cuento lo que me pasó y quiénes fueron. Wow. A los 3 días, al otro día de los sucesos, porque ahí me robaron hasta los teléfonos, en la reyerta esa. Wow. Los 2 teléfonos, tenía 2 teléfonos encima. El pueblo de Aguada no fueron opositores. El pueblo de Aguada empieza a subir para las redes sociales de que a mí me habían agredido porque lo mandó la seguridad. Yo estuve 8 horas y media en el salón de operaciones. Y entonces y la gente llegaba y me decía, mira lo que subió en la gente Aguada, mira lo que subió en Aguada esto, mira lo que subió en Aguada esto, mira lo que subió fulano. Y empiezan a llamarme de todos los lados, pero yo di una entrevista, pero me salió mal porque estaba anestesiado, me hicieron la entrevista todavía. Y empieza aquello a subir y aquello a sonar, y a los 3 días baja la directora del hospital.
Okay. Todavía no me habían puesto los tensores en el pie. Ya me habían operado el abdomen, me revisaron, dice el médico que me revisó hasta el colon, porque era increíble que con tanta herida en la barriga no tuviera, un milagro. No me habían perforado nada, ¿no? Increíble. En el pecho, a él se le fue el dedo en el pecho. Wow. En el pecho tenía una puñalada que se le fue el dedo en el pecho izquierdo encima de la tetilla. Sí, aquí estamos viendo imágenes, tengo imágenes aquí. Es fuerte, muy fuerte las imágenes estas que estoy mostrando. Y ellos decían que eso es increíble. Entonces vas a la directora, vas al del partido, vas al team médico, vas a cirujano. Bueno, aquello es increíble. Todo el mundo, y veo a los enfermeros corriendo. Oye, viene todo el mundo de la dirección del hospital para acá. Y la directora del hospital llega y se me para adelante y me dice, mira, estoy viendo tu caso. Ay, no estoy defendiendo a la directora. No, porque nadie sabe si la mandaron. Sí, claro. Yo voy a decir a lo que ella dijo. Sí. Estoy viendo las redes sociales, lo que está hablando todo el mundo en tu municipio, incluso desde afuera. Los médicos aquí, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Claro. Coge mi número de teléfono. Wow. Yo no pude coger el número porque estaba enyesado las manos, el pie, estaba enyesado arriba abajo completo. Claro. Y me da el número y me dijo, si tienes un dolor, llama a la enfermera que está el medicamento tuyo. Si tienes, no sé, todo. Y si hay que darte una dieta, se te da una dieta. Pero dije, no, dieta no, yo aquí del hospital no voy a comer. La comida del hospital de Cuba no hay que se la coma, ¿no? Sí, pero incluso me ofrecieron una dieta. Mira tú. Al otro día llega Yadira, la jefa de intrusión en Aguada, la oficial Yadira, primer teniente, a tomarme declaración. Y yo le dije, si la denuncia se hizo ya, mira, la hizo esa muchacha. Le empiezo a explicar todo. Me cayeron a machete por gusto y a puñalada y la policía no actuó, los policías estaban en el hospital. Le hago todo el cuento. Le dan el certificado médico de primera instancia que decía intento de asesinato por las lesiones. Se va al instructor y se perdió el certificado médico. Entonces yo tuve que sacar un segundo certificado médico, pero me decía que el segundo certificado médico ya no puede salir como intento de asesinato, salía como lesiones. Mira, todo lo que sucede y los criminales en la calle. Qué bárbaro, qué cosa. Bueno, ya más claro ni el agua, ¿ok? Eso es una confesión. Y aún no ha pasado nada. Claro. Yo no he terminado mi declaración. A mí nada, eso está ahí. Eso fue este año, en mayo, vi ahí una de las fechas, puede ser. Que en abril. Claro. 5 de abril. Claro. Sí, vi ahí en mayo que te fue a ver Mike Hammer, ¿no? Exactamente. Sí. Y entonces me quedo sorprendido porque digo, esta gente, no es que lo diga yo, es que Aguada lo está hablando. Yo me quedé sorprendido cuando a mí me llamaron personas que yo no conocía, psicólogas, todos, y yo me decía, esta gente, ¿de dónde salen? Yo actualmente no puedo salir a Aguada. Yo me pongo una silla de ruedas y salgo porque ya puedo moverme en silla de ruedas, ¿no? Claro. Y donde quiera, y todo el mundo me llama, y esta gente, ¿cuándo van a meter preso? ¿Hasta las cuantas eso? Y yo digo, yo no quiero especular, pero creo que no va a pasar, claro. Las evidencias están dadas. Pero sabes perfectamente quiénes son, sabes dónde viven. Sí, todo el mundo lo sabe. Después uno cayó preso por arroz, después el otro cayó preso por una amenaza que le dijo que iba a una muchacha, a un joven del gobierno, le dijo que iba a caer la puñalada, a un joven que la mamá traje en el gobierno, y por eso le echaron 4 años. Y todo el mundo dice, sí, pero ven acá, y el caso tuyo, y eso lleva ya 8 meses y tú estás en cama todavía y no pasa nada. Yo digo, sí. Bueno, la justicia divina ya llegará y la social también, ¿no? De todas maneras, sabe Dios si está cumpliendo otra misión también en la cárcel, ¿no? Porque estos personajes son, como quiera que sea, ¿no? No sirven donde quiera que lo pongas. Juan Alberto, mi hermano, muy conmovidos acá con tu historia, verdaderamente. Mis respetos, porque vivir así, yo no sé, vaya, la verdad, Dios quiera y nosotros podamos aspirar a un cambio lo más pronto posible y que por lo menos, tú sabes, sean otros, porque tú eres una persona con objetivos en la vida, que es muy lamentable que la juventud en Cuba también se haya perdido en esa nada, ¿no? En esa inopia que lastima. No solo los padres, la familia, todo el mundo, ¿no? Así que te agradezco tremendamente este rato que hemos estado conversando por acá. No quiero que sea la última vez, que cada vez que podamos tener un chance, pues poder conversar, que me informes un poco lo que está ocurriendo en Cuba.
y Dios mediante, nosotros vamos a estar celebrando un cambio muy próximo en Cuba. Sí, yo creo que el cambio es inevitable. Eso lo saben hasta ellos mismos. Y aquí me tiene siempre yo para todo lo que sea útil, para llevar la voz de la verdad de Cuba, de lo que sucede en Cuba, de lo que necesitamos para el futuro de Cuba. Aquí me tiene disponible las 24 horas del día. No tengo, yo por la causa a la que me he entregado en cuerpo a mi vida, no tengo horario. Claro. Y ahora más. Claro. Yo se lo digo a las personas, porque las personas me dicen a mí, oye, mira, piensa ahora. Y yo le digo, no. Yo ahora, a ellos quizá lo desprecie. Yo lo que odio es el sistema. Yo no voy a tomar venganza, tengo 56 años. Claro. Sí. Allá en el cielo hay un Dios y algún día ellos tendrán que responder ante la justicia, tanto ellos como la cúpula de poder. Sí, está claro. Es un sistema que donde quiera que llega produce lo mismo, así que no son los ellos pueden llegar después y seguir en la misma historia. Así que yo creo que esa definición tuya, me quedo con ella, porque es muy clara. Aquí el culpable, bueno, las culpas de los crímenes tendrán que pagarle y responder, pero el culpable es uno solo, que es el sistema, ¿no? Hay que cambiarlo porque no sirve, no funciona, no ha funcionado en ninguna parte, y lo que produce no es nada más que esto: crímenes y miseria, donde quiera que lo pongas. Así que, pero bueno, gracias, hermano, gracias una vez más aquí, te mando un gran abrazo en la distancia, ojalá que nos podamos ver pronto, y cuídese mucho, que hacen falta gente como tú, y como ya te digo, ojalá que estemos respirando libertad pronto. Así es. Bueno, un fuerte abrazo y bendiciones para ti, Tony, para tu equipo de trabajo y para todos los que están viendo el video en este momento, y lo que cuando se comparta lo pueden ver. Correcto, así mismo. Gran abrazo, Juan Alberto. Gracias. Bueno, ahí está.